Los mayas. La cultura maya, que tuvo 3000 años de historia, habitó en una región de Mesoamérica en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el comprendido por 5 estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Durante ese largo tiempo desarrollaron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. En ese territorio se hablaron decenas de dialectos que dieron lugar a las 44 lenguas mayas modernas. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya no desapareció del todo, aún sobreviven numerosas etnias mayenses en la región mesoamericana, aunque su poderío económico, militar y político, pocos siglos antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. La conquista española de los pueblos mayas se consumó en 1697, con la toma de Tayasal, capital de los mayas Itzá, y Zacpetén, capital de los mayas Cowoj, en el Petén actual Guatemala. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en 1901 su capital, Chan Santa Cruz, dando así fin a la denominada Guerra de Castas. Los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el preclásico medio y ciudades como Nacvé, El Mirador, San Bartolo, Cibal, localizadas en la cuenca del Mirador en el norte del Petén, y durante el preclásico, las de Tikal, Quiriguá. Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en Mesoamérica, y posiblemente más allá. Entre los bienes de comercio estaban el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana. Área del asentamiento maya. Durante la época prehispánica, los mayas habitaron un extenso territorio con diferentes climas y variada vegetación, montañas y planicies, selvas con alta precipitación pluvial y sitios secos, tierras con ríos o lagos y una buena extensión de costas. La zona maya comprendía 389.610 kilómetros, lo que en la actualidad son los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y el oriente de Chiapas en México, Guatemala, Belice y la parte poniente de Honduras y El Salvador en Centroamérica. Antecedentes e historia. Cronológicamente, la historia de la civilización maya se ha dividido en 3 amplios períodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico, los cuales fueron precedidos por el período arcaico, en el que los primeros pueblos se asentaron y se desarrolló la evolución inicial de la agricultura. Actualmente se consideran estos períodos como divisiones arbitrarias de la cronología maya, más que un indicativo de la evolución cultural o decadencia. Las definiciones de las fechas de inicio y fin de tramos de época pueden variar hasta en un siglo dependiendo del autor. Vestimenta. Gran parte de la población estaba dedicada a las jornadas agrícolas, por ello usaron ropa adecuada a las condiciones necesarias. La mayoría de la gente vestía sencillamente, las mujeres con una falda y su manto, los hombres con una especie de calzón. Sin embargo, la nobleza utilizaba ricos y complicados atuendos bordados con plumas y gemas. Calzaba sandalias y lucía grandes tocados de plumas, además de collares y pesados cinturones con incrustaciones de piedras grabadas. Otras prendas comunes entre los nobles fueron las faldas, capas cortas o largas, chaquetas generalmente de piel de jaguar o algodón, adornos de conchas, caracoles y diseños geométricos. Entre los accesorios había sombreros, turbantes, penachos, diademas y gorros cónicos. Rasgos físicos. De acuerdo con las evidencias arqueológicas, se deduce que los mayas tenían la cabeza ancha, el pelo negro y lacio, la frente amplia y los ojos almendrados con un pronunciado y notable pliegue en los párpados que les da un toque marcadamente oriental de color oscuro. El cuello es corto y los hombros son anchos. Existían casas unifamiliares donde vivían los padres y los hijos, quienes adoptaban a miembros viejos o jóvenes de la familia o fuera de ella. También había edificios multifamiliares habitados por personas de lazos sanguíneos comunes de elevada posición social. Los materiales de las casas varían de muros y techos de madera y palma a materiales resistentes como piedra y estuco. También la vivienda podía estar formada por 3 estructuras principales separadas: dormitorio, la cocina y la bodega. Podían construir otras estructuras separadas: talleres, baños y saunas. El ejemplo más representativo de las viviendas mayas se encuentra en la Joya del Serén, un sitio arqueológico ubicado en El Salvador,
y que fue sepultado por una erupción alrededor de 600 años antes de Cristo. La sociedad maya estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza. Este grupo privilegiado monopolizaba el poder y la autoridad al ostentar los puestos políticos y religiosos. El gobernante supremo era en quien residía el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. En forma esquemática se puede decir que la sociedad maya se dividía en 4 grandes grupos sociales. La nobleza, formada por sacerdotes, guerreros, burócratas y comerciantes, ejercía el poder y se pertenecía a este grupo solo por nacimiento. Los artesanos, que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos, que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban 1/3 de lo que producía la nobleza. Los esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol. El comercio. El comercio fue indispensable para la economía de los mayas, ya que el área geográfica maya provenía gran cantidad de productos, pero tenía escasez o ausencia de otros. No existían monedas para el comercio, solamente el trueque, y en ocasiones se utilizó el cacao como tal. La propiedad de la tierra. Los gobernantes supremos otorgaban tierras a sus súbditos según su rango social y división del trabajo. Se otorgaban parcelas de terreno cultivable por familia para su subsistencia, para pagar tributo y para comercio en una extensión que tuviera la capacidad de producir para cubrir los requisitos antes expuestos. La navegación. El transporte marítimo tuvo gran importancia en el desarrollo del comercio y por lo tanto de su economía, aunque tuvo escaso desarrollo. Sus embarcaciones más tempranas tenían como base el remo y carecían de la vela. Con estas primeras embarcaciones costearon la península de Yucatán y lograban salir de la peligrosa barrera coralífera, ayudándose de faros que les indicaban las distancias, peligros, así como las salidas del mar. También navegaron por los ríos de Tabasco, Chiapas, Guatemala y Honduras. Se estima que en esas embarcaciones se podían transportar de 20 a 40 personas, incluyendo sus mercancías. Los ritos. Las pirámides son sus templos y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente de la pirámide templo. Solicitaban a los dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y de ceremonias purificadoras inmersas en un complejo ritual. Practicaban los flechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado de Chichén Itzá, como ofrenda al dios Chac. Los elementos de las ceremonias. 1. Los autosacrificios. Se perforaban la lengua, los lóbulos y órganos sexuales y ofreciendo la sangre recogida. La sangre se quemaba junto con el papel, resinas vegetales, hule y los instrumentos mismos del autosacrificio como las espinas de mantarraya, las cuerdas, etc. 2. Los sacrificios de animales. 3. Los sacrificios humanos, prisioneros de la guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento, a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba. 4. Los bailes, cantos, dramatizaciones y rezos. 5. El ayuno y la abstinencia sexual. 6. El uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas como el beleché, tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas. 7. Las ofrendas de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, ornamentos, plumas o conchas, turquesa, obsidiana, jade, cobre y oro, entre otros. Sacrificios humanos. Los sacrificios humanos eran una práctica común en los pueblos de Mesoamérica. Para poder explicar mejor el origen de los sacrificios humanos, debemos entender la razón de la creación del hombre en un libro sacado de los mayas, el Popol Vuh. En este libro, Quiché se relata el modo en que los dioses originales acordaron crear el mundo, ya que el mundo serviría como habitación del hombre. La misión del hombre es venerar y alimentar a los dioses. La organización económica. Se dice que los mayas utilizaron la semilla del cacao como monedas.
Siendo la agricultura una actividad central en la vida de los mayas, se ha especulado mucho sobre las técnicas agrícolas que utilizaban con más frecuencia en la época prehispánica. Si las de tipo extensivo, como el sistema de roza-tumba-quema, o las de tipo intensivo, como el riego y las terrazas. Hay evidencia de que combinaban ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca.